Bienvenidos a Religión Descifrada. ¿El Evangelio de Judas era realmente inocente el traidor por excelencia? 30 monedas de plata. Un beso en la oscuridad. Durante 2000 años, su nombre ha sido sinónimo de traición, engaño y perfidia. Según la narración bíblica tradicional, Judas Iscariote traicionó al Hijo de Dios, lo que condujo a su crucifixión. La historia no ha sido benévola con Judas. El poeta Dante Alighieri lo situó en el círculo más bajo del infierno, siendo devorado por toda la eternidad por el mismísimo Lucifer. Durante siglos, fue el villano indiscutible de la historia cristiana. Pero ¿y si la historia que nos han contado está completamente al revés? ¿Y si Judas no fue un traidor en absoluto? ¿Y si en realidad fue el más iluminado de todos los discípulos, el único que comprendió verdaderamente a Jesús, y el que realizó la tarea más difícil y desgarradora de todas? Hoy vamos a desentrañar uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes de nuestro tiempo, el Evangelio de Judas. Recorreremos su milagroso viaje desde una cueva egipcia hasta la gélida bóveda de un banco. Exploraremos su sorprendente visión alternativa de Jesús y revelaremos la conversación secreta que cambia para siempre el significado de la traición. La historia del manuscrito es un apasionante relato arqueológico. En 1978, en el desierto egipcio cerca de Al-Minya, unos campesinos locales excavaban en una cueva de piedra caliza cuando se toparon con una caja de piedra. Dentro había un libro de papiro encuadernado en cuero. Era un antiguo códice. Los granjeros no tenían ni idea de lo que habían encontrado. Lo vendieron a un anticuario local por una fracción de su valor. Durante las 2 décadas siguientes, esta valiosa pieza de la historia de la humanidad fue arrastrada por el submundo criminal del mercado negro internacional. En un momento dado, acabó en la bóveda de un banco en Hicksville, Nueva York. El propietario, intentando conservarlo, cometió la imprudencia de guardar el papiro en un congelador. Cuando finalmente lo sacó años después, los cambios de humedad provocaron que las antiguas páginas se hicieran añicos. El manuscrito se estaba convirtiendo literalmente en polvo. No fue hasta 2001 que una fundación suiza rescató el texto. Estaba fragmentado en más de 1000 pedazos. Un equipo de expertos de renombre mundial, financiado en parte por National Geographic, dedicó 5 años de arduo trabajo a reconstruirlo como si fuera un enorme y frágil rompecabezas. Cuando finalmente tradujeron el antiguo texto copto, quedaron atónitos. El manuscrito fue datado mediante carbono 14 en torno al año 280 después de Cristo, y era una copia de un texto griego aún más antiguo, de mediados del siglo II. La última línea del texto decía, traducida literalmente, el Evangelio de Judas. Al leer el Evangelio de Judas, el Jesús que encontramos es muy diferente del Jesús del Nuevo Testamento. En este texto, Jesús ríe con frecuencia. Pero no ríe de alegría, se ríe de sus propios discípulos porque son ignorantes. No comprenden quién es Él en realidad. En una escena, los discípulos ofrecen una oración de acción de gracias sobre su comida. Jesús se ríe de ellos. Los discípulos se ofenden y se enojan. Le dicen, Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración? Hemos hecho lo correcto. Jesús responde, no me río de ustedes. No hacen esto porque quieran, sino porque así su Dios será glorificado. Tu Dios. ¿Por qué diría Jesús eso? Para entenderlo, debemos comprender a quienes escribieron este texto. Se les llamaba gnósticos. Los gnósticos eran cristianos primitivos que creían que el mundo físico y material era imperfecto, una prisión creada por un Dios creador inferior e ignorante del Antiguo Testamento. Creían que el verdadero Dios supremo era espíritu puro, completamente separado del universo material. Y creían que los seres humanos poseen una chispa divina atrapada en sus cuerpos físicos. Según los gnósticos, Jesús no fue un sacrificio humano para perdonar los pecados, sino un mensajero espiritual enviado desde el reino más elevado para despertarnos y mostrarnos cómo liberar nuestra chispa espiritual. Volviendo a la historia, los discípulos están furiosos con Jesús. Pero solo uno se da cuenta de lo que está sucediendo. Judas Iscariote se levanta. Mira a Jesús y le dice, sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Barbelo. Y no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió.
Barbelo era el nombre gnóstico del reino espiritual divino y supremo. Al decir esto, Judas demuestra ser el único que comprende verdaderamente el origen divino y extraterrestre de Jesús. Los demás discípulos siguen adorando al Dios creador inferior. Como Judas comprende, Jesús lo aparta. Le dice que le enseñará los misterios del reino, secretos que ningún otro ser humano ha visto jamás. Y entonces, Jesús le encomienda a Judas su última y trágica misión. Jesús le dice a Judas: tú lo superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me diste. Este es el giro final del Evangelio de Judas. Jesús le pide a Judas que lo traicione. Según la visión gnóstica, el cuerpo físico de Jesús era solo un vehículo, una envoltura de carne que contenía su espíritu divino. Para que Jesús regresara al reino espiritual supremo, su cuerpo físico debía ser destruido. Él no podía hacerlo por sí mismo. Necesitaba que alguien de su total confianza lo entregara a las autoridades. Jesús advierte a Judas sobre el terrible precio de esta misión. Le dice: serás maldito por las generaciones venideras. Judas sabe que la historia lo recordará como un monstruo. Acepta la carga, no por avaricia, sino por absoluta obediencia y amor a su maestro. Por supuesto, esta versión de la historia aterrorizó a los primeros líderes de la Iglesia ortodoxa. En el año 180 después de Cristo, el obispo Ireneo de León condenó explícitamente el Evangelio de Judas. Lo calificó de historia ficticia y de peligrosa herejía. Poco después, el texto desapareció, sepultado bajo las arenas de Egipto, hasta que fue desenterrado 17 siglos más tarde. ¿Demuestra el Evangelio de Judas que la Biblia está equivocada? La mayoría de los historiadores dicen que no. No fue escrito por el Judas Iscariote histórico, sino décadas después por una secta gnóstica que intentaba validar su propia teología. Pero lo que sí demuestra es que el cristianismo primitivo era increíblemente diverso. En los primeros siglos después de Cristo, hubo una feroz batalla sobre quién era Jesús y qué significaba su muerte. El Evangelio de Judas es una voz fascinante del bando perdedor de esa batalla, una voz que fue silenciada, enterrada y finalmente resucitada para contar su historia secreta. Y eso es el Evangelio de Judas. Descifrado. Gracias por ver Religión Descifrada. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.